El Rayo vuelve a Europa 25 años después, pero lo hace con un estadio que podría dejarle sin jugar en casa, un delantero en cuadro y una polémica que enfrenta a la afición con el club. Hoy vamos a ver cómo está realmente el Rayo, sus fichajes, su situación económica, los problemas con Vallecas y si de verdad este equipo puede soñar con la Conference League. Para analizar la actualidad del conjunto vallecano estamos aquí con Jonay. Hola, ¿qué tal, Paul? Ahora. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí en este dinámico streaming, así que nada, con ganas de comentar la actualidad franjirroja, Paul. Bueno, vamos a arrancar un poquillo con Europa y el riesgo de no jugar en casa que tiene ahora mismo el Rayo. Es oficial que el Rayo jugará en la UEFA Conference League esta temporada, por primera vez ya desde el año 2000, y este 22 de agosto disputarán la ida de la fase previa. Pero ojo, que la UEFA ha inspeccionado el estadio de Vallecas y existe un riesgo real de no poder jugar allí. Las obras ya han empezado con 2 millones de euros de la Comunidad de Madrid, pero hay dudas de que llegue todo a tiempo. Si no se cumple, tocaría buscar estadio fuera del barrio. Entonces, Jonay, ¿qué sensaciones hay en Vallecas con este tema y si la afición confía en que se juegue en casa? A ver, hay mucha incertidumbre, Paul, porque, bueno, si hubiera tocado jugar la ida, pues no se hubiera podido jugar en Vallecas al 100%. Al ser la vuelta, pues hay alguna esperanza de que el partido se pueda jugar en Vallecas. En principio, se va a poder en contexto, Rayo vallecano, puede pasar cualquier cosa, así que tampoco lo voy a asegurar. Y nada, sí, hace 25 años el Rayo estuvo en la Copa de la UEFA, por una curiosidad muy importante, porque fue uno de los equipos más limpios del fútbol europeo en aquel momento. No lo consiguió por méritos clasificatorios como en esta ocasión, que sí ha sido así. Y nada, pues le ha tocado un rival exótico como el Klasvik, que ya hace 2 temporadas dio varios sustos en las previas de Champions League, así que yo no me fiaría de este rival si finalmente consigue pasar, ya que queda el partido de vuelta, pero esa ventaja de 2-0 en el partido de ida contra el Neman Grodno, pues creo que me parece a mí que es correcto. Bueno, luego pasamos también un poquito al tema económico, ya que has mencionado ya el Klasvik. En lo económico, el Rayo llega, podríamos decir, con ventaja, ya que la Conference League puede dejar un buen pellizco económico y la premia a sus rivales al ser el Klasvik y el Neman Grodno, que no creo que pase, pero bueno, aún tienen la posibilidad, suman juntos un valor de únicamente 7,5 millones. Para que nos hagamos una idea, solo Ratiu ya vale 12 millones, que, o sea, al final el valor económico que tiene el Rayo Vallecano en estos momentos ya es bastante superior a lo que podrían ser equipos fuera de Europa, de las no 5 grandes ligas que puedan participar en la Conference. Entonces, ¿tú crees que no es un partido en el que te puedas fiar mucho? Pero también te digo que, a ver, el Rayo yo creo que es superior a cualquiera de los dos equipos y no es como, por ejemplo, el año pasado el Osasuna, que se enfrentó, creo que al Brujas. Son equipos de este estilo que, vale, al final no son nivel Conference y puedes perder, pero yo creo que el Rayo Vallecano está capacitado para derrotar al Klasvik o al Neman Grodno. Sí. ¿Tú crees realmente que podéis caer eliminados? A ver, bueno, el Rayo es cierto que vale casi 10 veces más que estos dos equipos, ¿no? Por tanto, la diferencia es considerable, además que son dos equipos de ciudades o poblaciones bastante pequeñas. Yo creo que el Rayo lo que debe hacer es no dar por segura la eliminatoria. Yo creo que el Rayo tiene que competir, el Rayo tiene que, al final, estos equipos tipo, vamos a decir, nórdicos, por así decirlo, son equipos que ya van en su liga avanzados y al final creo que ciertas diferencias se reducen. Así, por supuesto, el Rayo debería de pasar, el Rayo es favorito y si cae eliminado, pues bueno, sería una decepción muy grande porque al final, si algo ha demostrado el Rayo precisamente es que es un equipo que compite. O sea, dentro de que a lo mejor tenga limitaciones y tal, cuando vemos un partido de liga que el Rayo pues, tiene que enfrentar al Barcelona, al Real Madrid, al Athletic Club, a la Real Sociedad, equipos que son muy superiores a él, al final son los partidos donde el Rayo destaca más. Por tanto, el nivel lo tiene y debería de pasar. Lo único que quise decir cuando hubo el sorteo es que, ojo, que el Klasvik ya ha dado sustos a equipos como Ferencváros o Haken en algún que otro momento y dar la eliminatoria por ganada creo que sería un error. Ahora bien, creo que el Rayo tiene que pasar y de no pasar sería una decepción muy grande y considerable, ¿vale? ¿Y tú crees que si no pasáis puede beneficiar al Rayo en Liga o si pasáis perjudicar al Rayo en Liga? ¿O crees que el Rayo al final al tema de competir le puede ir bien el jugar tantos partidos? A ver, no, si el Rayo compite 3 competiciones le va a perjudicar.
Yo lo veo así porque al final está demostrado, la mayoría de los equipos que compiten a 3 competiciones, quitando los grandes que están acostumbrados, al final sufre. Y al final el Rayo tuvo una cosa muy buena la temporada pasada, que fue de los equipos que menos lesiones tuvo, por lo menos de gravedad o muy notable. No solo la de Abdul Mumin, creo que fue, bueno, y Camello, pero bueno, son 2 zonas que al final el Rayo podía alternar opciones, pero tú imagínate si en el Rayo en vez de esas 2 lesiones son Florian Lejeune, Álvaro García y Jorge de Frutos, pues al final el Rayo se va a quedar un poco demasiado cojo, ¿no? Yo creo que le perjudica, si no pasa, pues se va a ver beneficiado en ese sentido, pero creo que le va a perjudicar. Lo único bueno de este grupo es que creo que Íñigo Pérez está preparado para afrontar a lo mejor más que alguna que otra rotación y creo que lo tendrá en mente ya como estructurado de cómo preparar esta competición. Bueno, Jonay, quizá un poco para el tema de cubrir estas posibles bajas, al tema de estar en 3 competiciones posiblemente, el Rayo ya se ha intentado cubrir un poquito, por ejemplo, con la llegada de Luis Felipe, que llegue Gumbau cedido, y también están haciendo acuerdos por Joshua Bertrut, que está ya casi cerrado, el lateral izquierdo holandés de 20 años, está ya un acuerdo preliminar con cesión, con una opción de compra obligatoria, con un presupuesto total cercano a unos 2 millones, incluyendo variables. También suena ahora mismo Brahim Traoré, que es central del Caen, para intentar prevenir, como ya has comentado tú, lo de Mumín, y luego también está sonando Fran Pérez, el extremo derecho del Valencia. Quitando que está sonando todo esto, yo creo que es para doblar posiciones y tal. ¿Crees que falta un delantero centro? Porque con la salida de Raúl de Tomás ha dejado ahí un hueco en la delantera, que obviamente Camello solo no lo puede hacer, y ya vimos que en Teca la temporada pasada goles no te aporta. Te va a aportar mucho juego de espalda, te va a aportar mucho pase a hueco para que marquen los extremos, como Jorge de Frutos, que se infló, pero no te aporta lo que debería de aportar un delantero centro titular en la liga. Porque si tú te miras todos los delanteros centros de la liga, al final tienen un delantero. Al Rayo le está costando eso y yo creo que es una posición en la que se deberían de reforzar. Entonces no sé si está sonando algún nombre en estos momentos o si recomiendas o si quieres recomendar algún jugador para el Rayo. Bueno, a ver, lo primero, Joshua Bertrus ha confirmado mientras estamos haciendo este streaming, así que ya su mensaje oficial. Ha sido hace nada, así que no pasa nada, porque son gajes del oficio. A mí también me ha pasado de estar montando para un vídeo y de repente se hace algo oficial y dices, joder, me cago en todo. Joshua Bertrus también se ha comprado, igual que, bueno, lo de Gumbau también se ha adquirido a Batalla, que ha sido una figura muy importante, que creo que el año pasado dio un salto al equipo. Y bueno, Luis Felipe, veremos, porque es un jugador que los últimos 2 años ha jugado muy pocos partidos, sabemos de lo que es capaz porque ya en el Betis lo demostró y es un defensa que creo que es un nivel más alto de lo que es el Rayo Vallecano. Si funciona, es un fichajazo. Si tiene muchas lesiones, pues va a ser una incógnita. Dicho esto, bueno, el Rayo se está viendo lo que se está viendo en este verano. Es un club que a la hora de vender o a la hora de que pregunte un equipo por unos jugadores, es un equipo que se posiciona muy fuerte con lo que estamos viendo de ratio o de Patefis, pero a la hora de adquirir jugadores, pues hay que ser sinceros. En su momento se desembolsó una gran cantidad por Raúl de Tomás. Raúl de Tomás ha ido cedido al Alguacra de Vicente Moreno y no te vas a quitar parte del salario que cobra Raúl de Tomás. Eso lastra mucho al Rayo Vallecano, que en su momento cuando se apostó todo por Raúl de Tomás y no ha salido bien. Y con el tema del delantero, pues a ver, yo voy a ser muy sincero. Yo veo más cerca de que no se traiga nada a que se pueda traer algo, más que nada porque Íñigo Pérez ha encontrado la fórmula de usar a Álvaro García o Jorge de Frutos de falso 9. De hecho, también se está probando el 4-4-2 con un tribote y un mediocentro para que jueguen en Teca y de Frutos juntos. Ya veremos por qué opta Íñigo Pérez, pero mi opinión es que el Rayo necesita un delantero. Yo pensé que ese delantero iba a ser Etienne Eto'o, pero Etienne Eto'o no ha tenido las oportunidades necesarias en pretemporada. De hecho, en los últimos 2-3 partidos no ha jugado ningún minuto. Creo que va a salir cedido a segunda división, por lo que me comentan. Y evidentemente el Rayo necesita un delantero porque también recordemos que se fue Sergi Guardiola. Es decir, dentro de que Sergi Guardiola tampoco era un hombre que destacara demasiado, pues al final, eso es, al final las posiciones son así. Luego Camello tampoco es un delantero centro como tal, es un segundo punta, un hombre que acompaña bien al otro delantero. Entonces el Rayo tendrá que apostar por ello. Nombres no puedo dar ninguno. Lo que sí puedo dar es que a lo mejor el Rayo busca que tengan un pasado rayista o que tengan un pasado muy fuerte en la liga y estén
sin equipo, por ejemplo, vamos a suponer un caso que creo que no va a pasar, pero tú imagínate un caso Paco Alcácer, pues sí, yo no lo descartaría, porque luego a Presa siempre le gusta traer un fichaje así un poco mediático, como en su momento James o Falcao, ¿no? Pero dicho esto, de momento pinta fea la cosa, así que hay que esperar, pero de momento yo sería muy prudente y no descartaría que el Rayo se quede con la idea del falso 9. Claro, y te iba a decir, quizá podrían apostar por la cantera, pero claro, si no apuestan por Eto'o, que al final es un muy buen proyecto que tenéis en estos momentos en cantera, pues se puede complicar el tema de apostar por la cantera y de que te salga, yo que sé, un Fernando Torres de turno que le salió el Atleti. Pero bueno, si no lo hay, tampoco hay que buscar mucho. Luego ya pasamos un poquito al siguiente tema, que serían las expectativas que tiene el club en estos momentos con la temporada. Que de momento tengo entendido que el club pide calma y que el objetivo sería pasar la liguilla de la Conference y salvarse en Liga cuanto antes, pero la afición, en cambio, por lo que he visto, quiere soñar un poquito más. Y yo aquí te lanzo la pregunta, ¿dónde crees que puede llegar el Rayo en Europa y en la Liga? A ver, yo el Rayo en Liga, para mí es un equipo muy humilde. Creo que el año pasado se dieron una serie de condicionantes por méritos del Rayo, pero también por contexto del campeonato. Y tampoco podemos olvidar que con casi la misma plantilla hace 2 años el Rayo quedó 17º, ¿no? Que porque los 3 de abajo fueron fatal. Si no, ojo, cuidado, porque lo mismo estaríamos hablando hoy de otra cuestión. Es decir que, bueno, el Rayo, lo que hemos dicho antes, es un equipo que compite, que siempre te va a dar la cara, pero al final el fútbol es el que manda y el que te dicta las dinámicas. Al final el contexto es muy importante. Creo que el objetivo del Rayo es salvarse siempre. Creo que en ningún momento, yo creo que el año pasado no se exigió en ningún momento la clasificación. Lógicamente, si había esa ilusión y había que aprovecharla, pero al final, bueno, y en Europa, yo sinceramente, a ver si se pasa la liguilla de Conference, habrá que ver cómo queda el formato final de la liga y qué rivales te tocan, porque a mí, yo no sé qué opinión tendrás tú de los nuevos formatos de la Conference League, de la Europa League, de la Champions, pero a mí este formato no me acaba de terminar gustando y te voy a explicar por qué. Vamos a poner el ejemplo del Girona el año pasado en Champions. Yo creo que al Girona el año pasado, hostia, quitando 2 partidos, le tocó lo más difícil que podía haber. Sí, pero tú también te digo que si hubiese sido el formato de antes, quizá le habría tocado el Bayern y el Paris Saint-Germain y entonces ya tampoco podía ganar, porque claro, como venía de que el Bayer Leverkusen ganara la Liga, entonces tipo es mala suerte como tal. Te puede tocar en el anterior un bombo o en el actual bombo, cualquier grupo de la muerte. O sea, eso tampoco quita de que los equipos pequeños no puedan llegar a pasar, o que sí. Sí, bueno, pero a lo mejor te toca el París o el Bayern, pero el otro es otro equipo random y podías meterte tercero y podías caer en la Europa League, ¿no? Al final eso, bueno... Sí, pero quizá desvirtúas la Europa League con eso. Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, claro, cuando se hizo el formato ya el Athletic Club, por ejemplo, le vi muy beneficiado para su Europa League, que luego cayó en semis, pero bueno, le vi muy beneficiado porque yo creo que tenía nivel a la altura de la Lazio, Besiktas y todos estos equipos. Pero bueno, yendo al tema Rayo, a ver, nivel tiene para pasar a lo que es a las fases finales de la Conference, porque al final la Conference creo que es una competición muy exótica que de repente te puede aparecer un equipo de Polonia o de República Checa o de tal y liártela el año pasado, por ejemplo, que lo entrenaron en español, Albert Riera, el Selje de Eslovenia creo que es, lo hizo bien y creo que cayó con la Fiorentina en cuartos o por ahí, así que hay que tener cuidado con esos equipos porque como te pinten la cara, bueno, ¿qué te voy a contar cuando perdió el Betis algún partido en su época más crítica la temporada pasada? Cuidado, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que también puede venir un poco mal al Rayo en el sentido de que la afición siempre apoya, pero también es exigente, no es exigente en plan de tóxico, pero sí, bueno, la ilusión se mide y hay que tener cuidado con eso porque también puede haber alguna hostiadura, hablando mal y pronto. Hombre. Siempre en liguilla va a haber alguna hostia. Por ejemplo, es que hasta el Barça o el Madrid la temporada pasada tuvieron hostia. O sea, y estando en Champions, siendo de los mejores equipos y con rivales que tampoco... O sea, el Madrid perdiendo contra el Lille, yo era algo que no me esperaba. A ver, que luego terminas el partido y obviamente pierden escandalosamente. O el Barça contra el Mónaco se te puede complicar ahí y ya está. O sea, le puede pasar a cualquier equipo y... Sinceramente, más al Rayo, que aunque sea Conference League, como ya dices tú al final, te puedes encontrar rivales rocosos, o sea, que te puede costar ganarles y bueno, es chungo. Y ahora ya vamos a pasar un poquito con el tema de la polémica del estadio. Muchos aficionados hablan de abandono por parte de Raúl Martín Presa y a la comunidad, entonces la UEFA exige más mejoras de las que ya están previstas. Y el dilema es claro, o sea, al final fichar jugadores
como se está hablando de que ya han fichado a Luis Felipe, han contratado ya a Batalla, todo lo que están haciendo, o asegurar que Vallecas esté listo? ¿Tú qué prefieres como aficionado? A ver, creo que las dos cosas son compatibles, porque al final, si te das cuenta, el Rayo lo que hace es aprovechar oportunidades de mercado donde los jugadores puedan llegar libres, como lo que pasó lo de Pedro Díaz, de la desaparición Sí, o refundación del Girondins y demás. Creo que David Comeño ahí, en ese sentido, es un artista de la dirección deportiva para todas las limitaciones que tiene. El estadio, a ver, el estadio, yo sé, vamos, habrá un señor en la Comunidad de Madrid, una señora, no sé quién será, que ha maltratado Vallecas, porque creo que estas obras se podían haber hecho hace mucho tiempo, antes de Presa incluso, es decir, no tiene por qué ser con Presa, y el estadio se ha abandonado desde hace mucho tiempo. Es que los baños son una ruina, las cabinas de comentaristas son otra ruina. si es que en la época de Michu Trasorras ya se podría haber hecho. Efectivamente. Si es que el campo del Rayo es igual que hace 20 Claro. años. O sea, lógicamente a peor, claro. Es decir, y es una pena porque bueno, ya Presa el año pasado quiso como dejar caer que el Rayo se iba a cambiar de localidad, de que no iba a estar el estadio en Vallecas. Ahí la gente hizo fuerza, hizo una presión social muy grande. Al final parece que el estadio se va a quedar en el barrio, pero, hombre, yo creo que no cuesta nada modernizar un poco el estadio en la misma zona, la verdad. Yo no sé qué, porque nunca dan tampoco una razón convincente para decir, pues mira, es que si lo volvemos a reconstruir es que se va a caer. Yo creo que eso no puede ser así, tampoco hace falta reconstruirlo. Entonces, nada, yo creo que la gente lo que sí quiere es quedarse allí y quiere estar allí porque es un símbolo. El Estadio de Vallecas es un símbolo y tiene que estar en el barrio de Vallecas, nada más, y por lo menos si se hace un cambio que se consulte con la afición, por supuesto. Hablando del tema, por ir perfilando el tema estadio, de si no se juega en Vallecas, se hace la eliminatoria de la vuelta o partidos ya de la próxima temporada, yo esto lo he hablado con gente. A ver, el estadio más cercano a nivel de coche, no a nivel de andando o transporte, porque es una locura, pero a nivel de coche, que es verdad que te das 10-15 minutos, es el campo del Getafe. Ese es el estadio más cercano. Hemos visto alguna vez que el estadio del Atlético de Madrid se ha cedido para el Rayo, para un Getafe Rayo, de hecho de hace 2 temporadas, si no recuerdo mal. Pero claro, ceder el estadio del Atlético no tendría ningún sentido porque al final el Rayo no tiene una masa social como el Atlético de Madrid, por supuesto. Entonces, sería un campo así, pero claro, esto hay que hablarlo con tiempo y esperemos que no haya ningún susto, porque claro, yo equipos como el Getafe u otra institución, me da igual, no creo que en 2-3 días vayan a estar aquí modificando todo para ceder un estadio al Rayo Vallecano, ¿no? Pero por coche, por distancia, es el campo del Getafe. Por transporte, va a haber polémica. Si pasa esto, va a haber polémica y va a haber mucha tensión. Bueno, pues resumiendo, el Rayo ahora mismo vuelve a Europa con ilusión, pero con un estadio que está en duda, fichajes a medias y una delantera pendiente de un 9, entonces el mayor rival puede estar más cerca de casa que nunca. Jonay, así ya una última pregunta rápida. ¿Tú quieres soñar con esta temporada o estás preocupado? No, yo quiero soñar. Yo quiero soñar porque lo bueno de este equipo es que empieza el partido y el Rayo te mete en esa competitividad. Es verdad que a veces hay partidos que son un poco sosos de cara al espectador, porque este Rayo, aunque tiene cosas del Rayo de Iraola, yo creo que está en un grado menor en el sentido de dar espectáculo, pero al final este equipo te compite. Y el año pasado me acuerdo que el Rayo hizo una pretemporada desastrosa, con solo una victoria, que fue el último partido, creo, pero le metió 5 el Herenveen, tal, no esperábamos lo peor por lo que habíamos venido, y de repente empezó la temporada, victoria en el campo de la Real Sociedad, se compitió contra el Barça. Acuérdate que si no llega a entrar Dani Olmo, por lo mismo no saca los 3 puntos el Barcelona, y luego, bueno, compitiendo contra otros equipos, y al final te meten en ese enchufe que te hace sentir orgulloso porque con una plantilla tan limitada y al final son los de siempre prácticamente, pues tal, hay mucha ilusión por jugadores como Pedro Díaz y Jorge de Frutos, que creemos que van a dar un salto los dos. Luego bueno. Sí, muy bueno. Y luego en la portería con Batalla estamos muy orgullosos. Con Batalla porque tú fíjate cómo está la de Mitreski en el Valencia. Sí. Y con Batalla hemos dado un salto de otro jugador que quizás es un poco nivel superior para el Rayo. Y encima actúa como un capitán y ha dado un salto de mentalidad y de energía grupal. Y entonces, bueno. O sea, yo a Batalla en el Rayo lo veo como lo que aportó Íñigo Martínez en el Barça, de decir, madre mía, el cambio, el salto que acabamos de dar, lo que acaba de descubrir Flick aquí con un jugador que ya teníamos, bueno, en nuestro caso no, pero que ya lo tenía el Barça en sí, y descubriste un capitán. O sea, Batalla es lo que ha sido en el Rayo, un capitán
que ha aportado personalidad ahí con la salida de balón que tiene, que le da igual todo, los penaltis parados, o sea, una de puntos que os dio la temporada pasada, que bueno, ya lo comentábamos en el canal de Outsider, en su momento en los 11 de la semana, que apareció bastantes veces. O sea, Hombre, un jugador buque insignia. sí, sí, sí. Igual que en el Barcelona ha podido ser Íñigo Martínez o Rafinha también, que dio un paso Bien. adelante en liderazgo y personalidad. Pues batallas que me acuerdo en los partidos contra el Leganés, contra el Deportivo Alavés. Son puntos muy necesarios que son los puntos que al final te hacen estar un poco más abajo, un poco más para optar a un sueño que no creías que nunca ibas a conseguir. Así que estamos muy contentos con ello. Esperamos que mantenga el nivel, claro. Bueno, Jonay, pues muchas gracias por haberte pasado hoy por aquí por Frontal Rojo. Esperemos que le vaya lo mejor posible al Rayo Vallecano esta temporada, tanto en Liga como en Conference. Y así en Copa también quieren lucharlo hasta el final, pues también lo dudo, porque al final estar en tantas competiciones pues puede costar si realmente llegas a avanzar en Conference, pero bueno, ya veremos cómo avanza la temporada. Y nada, nos despedimos por aquí, chicos. Que no falte la ilusión. Chao.